en el libro de Juan, capítulo 15. Poderoso es Dios. Santo, santo, santo y poderoso eres Dios. Aleluya. Gloria, gloria al que vive. El libro de Juan, capítulo 15. Poderoso eres Dios. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Dios mío. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado. Aleluya. Mi alma alaba tu nombre, Dios. Libro de Juan, capítulo 15. Poderoso eres Dios. Aleluya. Todo lo que leemos. Amén. Vamos a leer los primeros 6 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Te adoramos, Dios, aleluya. Vamos a estar predicando estas pocas palabras en el día de hoy bajo el tema: tengo que ser limpiado. Te adoramos, Dios, aleluya. Ese es el tema en esta noche. Tengo que ser limpiado. Te adoramos, Dios. Vamos a orar. Te adoramos. Tengo que ser limpiado. Ese es el tema que Dios nos ha dado para el día de hoy. Amén. Te adoramos, Dios. Mientras oraba en la noche de ayer, te adoramos, Dios, aleluya. Dios me llevaba a este pasaje de cómo hay muchas personas, muchos predicadores, muchos cantantes, muchos cristianos en estos tiempos, como que se paran acá al frente, toman la parte que le toca tomar. Te adoramos, Dios, y lo hacen de una forma diciendo que la gloria es de ellos. Pero mira lo que dice Cristo en su palabra. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separado de Él, nada podemos hacer. Te adoramos, Dios. Ahí me llevaba Dios en la noche de ayer, mientras oraba. Te adoramos, Dios, aleluya. Y dice en el principio de este capítulo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Te adoramos, Dios, aleluya. Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de un árbol. Te adoramos, Dios, que lleva mucho fruto. Te adoramos, Dios, aleluya. Y dice que el Padre es el labrador, o sea que el Padre es el jardinero, aquel que viene a cortar las ramas de aquel árbol. Te adoramos, Dios, aleluya. Pero ¿con qué propósito es que Dios es el labrador de aquella vid? Para que aquella vid sea limpiada, que aquella vid lleve frutos dignos de arrepentimiento, que aquella vid lleve frutos, te adoramos, Dios, aleluya, los cuales sean agradables delante de Dios. Te adoramos, Dios. Cuando vemos un jardín, amado hermano, en aquellas casas donde le gustan a los amos de la casa mantener el jardín bien lindo, los árboles bien podados, te adoramos, Dios, aleluya, vemos que siempre hay un jardinero. Y aquel jardinero viene, corta las ramas que están sobresaliendo para darle forma a aquel jardín, a aquel árbol. Te adoramos, Dios. Eso mismo quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Que cuando estén saliendo ramas de nosotros, las cuales no son agradables delante de Dios, cuando están saliendo ramas de nosotros, las cuales a Dios no le agrada, amado hermano, viene Dios y empieza a limpiar aquellas ramas. Te adoramos, Dios.
Dios, empieza a limpiar aquel árbol para que ese árbol ahora sí pueda llevar frutos dignos de arrepentimiento. Te adoramos, Dios. Cristo dijo, amado hermano, todo árbol te adoramos, Dios. Todo aquel que en mí no lleva fruto será quitado. Mas todo aquel que en mí lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Te adoramos, Dios. O sea que Dios quiere limpiarnos, amado hermano, porque Dios quiere usarte, Dios quiere usarme, Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para que llevemos fruto, para que el mundo vea que usted y yo somos verdaderos siervos de Dios, que estamos marcando una diferencia a donde quiera que usted y yo lleguemos, amado hermano. A eso Dios nos ha llamado, a que demos fruto. Te adoramos, Dios. Dice la Biblia que por su fruto te adoramos, Dios, aleluya, por su fruto nos conocerán. O sea, amado hermano, que usted y yo tenemos que tener un buen testimonio en todo tiempo delante de aquellas personas que nos están mirando. Te adoramos, Dios, aleluya, porque es a través muchas veces de nuestro testimonio como nos los vamos a ganar para Dios. Te adoramos, Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que nuestro testimonio habla más que 1000 palabras? Te adoramos, Dios, aleluya. El testimonio de cada uno de nosotros delante de un mundo que anda perdido, en un mundo perdido lleno de maldad, lleno de pecado, vale más que 1000 palabras que salgan por la boca de nosotros. Por eso es que es necesario, amado hermano, que usted y yo seamos limpiados. Es necesario, amado hermano, que usted y yo que llevemos frutos dignos de arrepentimiento, esos frutos que se hagan agradables delante de Dios, para que aquella vida, aquella alma que no conoce a Cristo, nos vea a nosotros, pueda decir: a esa iglesia sí yo voy a ir, a esa iglesia yo sí me puedo congregar. Te adoramos, Dios, aleluya, porque es una iglesia que guarda la palabra de Dios. Te adoramos, Dios. Vemos que dice versículo 3, voy a ir despacio. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Te adoramos, Dios. Y cuando Cristo está diciendo estas palabras de que somos limpios por la palabra, te adoramos, Dios, aleluya. Algo que llega a mi mente es el tabernáculo de Dios. Todos sabemos lo que es el tabernáculo. El tabernáculo era la morada de Dios en la tierra. En aquellos tiempos, los tiempos del Antiguo Testamento, ven, estaba el tabernáculo el cual Dios estableció, para que así Dios habitara en medio de su pueblo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, la palabra nos enseña que la morada de Dios viene a ser cada uno de nosotros. No ignoréis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. O sea que usted y yo somos piedras vivas, amado hermano. Somos el templo de Dios en la tierra. Te adoramos, Dios, aleluya. Y cuando estudiamos acerca del tabernáculo, había en el tabernáculo un lavacro de bronce. Te adoramos, Dios. Y dice, lo voy a leer. Cuando Dios le está dando las instrucciones a Moisés y a Aarón sobre el lavacro, dice Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarla, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo pondrás por estatuto perpetuo. Y lo pondrán por el estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Te adoramos, Dios. Aquí vemos, amado hermano, Dios establece un lavacro. Dios establece una fuente de bronce, el cual cada sacerdote, para poder acercarse a la presencia de Dios, tenía que pasar por ella. Te adoramos, Dios. Y algo que podemos darnos cuenta cuando estudiamos la palabra de Dios, dice que el sacerdote tenía que entrar a hacer los sacrificios dentro
del lugar santo, dentro del santuario, 2 veces al día. Una en la mañana y una en la tarde. Te adoramos, Dios, aleluya. Y cuando usted y yo, amado hermano, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9, te adoramos, Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, díganlo conmigo por favor, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, su luz admirable. Ustedes se lo saben. Te adoramos, Dios, como por 10 años las damas tenían ese versículo. Por favor, no me dejen solo. Te adoramos, Dios, aleluya. Alma mía, alaba tu nombre, Dios. O sea, amado hermano, cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, usted y yo venimos a ser reyes y sacerdotes delante de Dios. Y como sacerdotes de Dios que usted y yo somos, usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, de que no solamente entremos al templo, sino que usted y yo pasemos por el lavacro. Porque el lavacro era para todos los sacerdotes, y usted es un sacerdote delante de Dios. Entonces, ¿para qué servía? ¿Qué significaba aquel lavacro? Aquel lavacro tiene el significado de ser purificado, ser lavado a través de la palabra de Dios. Te adoramos, Dios, aleluya. Ese era el significado del lavacro, el ser santificado a través de su palabra. Cristo le está diciendo a sus discípulos en este momento: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ¿cómo es que somos limpios? A través de la palabra. Y cuando vemos y estudiamos, amado hermano, sobre el tabernáculo, sobre la fuente de bronce o el lavacro, te adoramos, Dios. Algo que vemos es que dice, miren cómo dice. En Éxodo 38:8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del templo de reunión. O sea que el lavacro no solamente estaba hecho de bronce, sino que el lavacro también tenía espejos. Y cuando usted y yo, amado hermano, leemos la palabra de Dios, usted sabe lo que usted y yo estamos haciendo. Lo estamos viendo en un espejo. Por eso el sacerdote tenía que pasar por el lavacro 2 veces al día. Te adoramos, Dios. El sacerdote de Dios, que somos usted y yo, tenemos que pasar por este lavacro 2 veces al día y mirarnos en esos espejos que tenía aquel lavacro. Porque cuando usted y yo nos miramos en el espejo de Dios, usted sabe qué va a pasar. Vamos a ver, amado hermano, las deformidades que tenemos delante de Dios, no delante de los hombres. Vamos a ver las deformidades que tenemos, las cosas que a Dios no le agradan. Te adoramos, Dios. Y dice la Biblia, amado hermano, que manifiestas son las obras de la carne cuando usted y yo nos miramos en el espejo de Dios. Por eso es que es necesario, amado hermano, que usted y yo entendamos en el día de hoy que tenemos que ser limpiados como sacerdote delante de Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad de entrar en el lugar santísimo, en el lugar santo, mínimo 2 veces al día. O sea, irnos a orar 2 veces al día, irnos a leer la palabra 2 veces al día. Y esto no lo estableció Moisés, esto no lo estableció Aarón, sino que Dios se lo habló a ellos para que ellos lo establecieran por el mandato de Dios. O sea que Dios nos está demandando, amado hermano, que usted y yo, para estar limpios delante de Dios, tenemos que leer su palabra y tenemos que orar 2 veces al día. Te adoramos, Dios, aleluya. Es un mandamiento que Dios nos ha dejado. Alma mía, alaba tu nombre. Éxodo 29, 38 y 39 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Eso es Dios hablándole a Moisés, diciéndole a Moisés que 2 veces al día tiene que estar haciendo esta cosa. Y antes de Moisés poder entrar al templo, al lugar santo, que es este lugar que está aquí, este púlpito de aquí abajo, antes de usted y yo poder pararnos en este lugar, tenemos que pasar primeramente
por el altar de bronce. Un lugar levantado donde se llevaban los sacrificios. Aquel altar de bronce, aquel lugar levantado donde se hacían los sacrificios de los animales, se derramaba aquella sangre, representa la cruz del Calvario, aquello que Cristo hizo por cada uno de nosotros, que adoramos Dios, que Él derramó su sangre para que cada uno de nosotros ahora podamos entrar dentro de la presencia de Dios. Aquella cruz era para todo el pueblo, que adoramos Dios, dándonos a entender que la cruz del Calvario era para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que adoramos Dios. Aquel sacrificio que hizo Cristo fue para todo el mundo. Pero ahora, cuando hablamos del lavacro y todo lo que sigue después del lavacro, es solamente para el sacerdote. Dándonos a entender que como usted y yo somos sacerdotes de Dios, usted y yo tenemos la responsabilidad de 2 veces al día orar y leer su palabra. Porque es la única manera como vamos a ser limpiados. Joven, dice la palabra de Dios, que adoramos Dios. ¿Con qué lavará el joven su camino? Con guardar la palabra. O sea que es necesario que guardemos la palabra de Dios. Por eso Cristo le dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios porque por mis palabras. Que adoramos Dios. Ahora los discípulos tienen la responsabilidad de permanecer limpios delante de Dios. Ahora usted y yo tenemos la responsabilidad de mantenerlos limpios delante de la presencia de Dios. Que adoramos Dios, aleluya. Yo sé que no van a haber mucho amén, pero no hay problema. Gloria a Dios. Alma mía, alaba tu nombre. Yo voy a ser obediente a lo que Dios me daba ayer mientras hablábamos. Amén. Que adoramos Dios. Dice en el capítulo 15 de Juan 9: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en vosotros y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es necesario, amado hermano, que usted y yo entendamos en estos tiempos que tenemos que permanecer en Cristo, que adoramos Dios. Esto aquí no se trata, amado hermano, de qué tan lindo yo pueda predicar, qué tanta palabra elocuente, qué tan estudiado yo pueda hacer, que adoramos Dios. Antes de pararme aquí para traer un mensaje de eso, no se trata, amado hermano. Si no permanezco en Él, que adoramos Dios. Es lo importante aquí es que seamos limpios, que seamos, amado hermano, que vivamos una vida agradable delante de la presencia de Dios. De eso se trata esto. Esto no se trata de qué tan lindo tú puedas cantar. Quizás tú tengas la mejor voz del mundo, que adoramos Dios, aleluya. Estoy buscando el nombre de alguna cantante grande. Vamos a decir Cristina de Clara. Amén. ¿Qué importa de que algún cantante, no vamos a decir nombre, de que algún cantante tenga una tremenda voz? Si cuando se para aquí, a Dios no le agrada. ¿De qué importa eso? No se trata de que tengas una linda voz. No se trata de que tú seas un tremendo cantante, ni que tú seas un tremendo predicador. No se trata de eso, amado hermano. Se trata de que usted y yo vivamos una vida agradable delante de la presencia de Dios. De eso se trata. Por eso es que es necesario que mínimo 2 veces al día nos miremos en el espejo de Dios y adoramos Dios, aleluya. Porque es la única manera que vamos a entender las cosas, aquellos pámpanos que se están saliendo de orden en nuestras vidas, para que puedan ser cortados. Porque si usted y yo no leemos, vamos a leer, no lo iba a leer, Gálatas 5. Si usted y yo, amado hermano, no hacemos estas cosas, si no buscamos delante de Dios irnos a ese lavacro, mirarnos en el espejo de Dios, se me perdió, aquí está. Mirarnos en el espejo de Dios. ¿Cómo vamos a sacar estas cosas?
Dice, las obras de la carne. Y manifiestas son, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a eso. Y yo le voy a añadir algo: la vanagloria, el altivez de espíritu. Te adoramos, Dios. Si nosotros no sacamos estas cosas de nuestras vidas, no vamos a heredar el reino de Dios. No vamos a poder vivir una vida agradable delante de Dios. Esto no se trata de que cuánto Dios te puede usar o que cuánto Dios me puede usar. Esto no se trata de que cuántas lenguas tú hables, que cuántas lenguas tú no hables. Esto no se trata de cuántos dones, cuántos talentos Dios te puede usar. Esto no se trata de eso. Se trata de que tú le agrades a Dios, de que tu vida sea agradable delante de la presencia de Dios. De eso es que esto se trata. Te adoramos, Dios, aleluya. Por eso, amor, es que ven que en una ocasión Dios escogió a 70 personas. Jesús, perdón, escogió a 70 y los envió de 2 en 2. Y le dio potestad para echar fuera demonios, le dio potestad para sanar enfermos, le dio potestad para hacer grandes cosas, grandes señales. Y cuando estos 70 regresan, dice: te adoramos, Dios. Lucas, capítulo 10. Vamos a ir despacio. Amén. Porque quiero que me vayan siguiendo. Te adoramos, Dios. Versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no, prestemos atención a este versículo. Pero no os regocijaos de que los demonios se os sujeten en mi nombre, se os sujeten, sino os regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en el cielo. ¿Por qué Cristo tuvo que decirle esto a estos 70? Para darles a entender que no importando cuántos dones tú tengas, para darles a entender que no importando cuán bueno tú seas para la exposición de la palabra, no importando qué tan grande o linda voz tú tengas, aquí lo que importa es cómo está tu condición delante de Dios. Que si en el cielo te conocen, que si Dios te conoce, eso es lo importante. No importa, amado hermano, cuántas veces nos paramos aquí al frente para traer un mensaje. Aquí lo que importa es cómo tú estás delante de Dios, cómo está tu vida delante de la presencia de Dios. Eso es lo importante. Y esta mansión, y adoramos a Dios. Eso es lo que le importa a Dios. Que usted y yo vivamos una vida agradable delante de su presencia. Él dijo: sé santo porque yo soy santo. O sea que hay una santidad a la cual Dios demanda de su pueblo. ¿Y cómo usted y yo vamos a poder alcanzar esa santidad a la cual Dios está demandando? Si no oramos, si no leemos su palabra, nunca la vamos a poder alcanzar. Porque así como vemos que en el tabernáculo, amén, estaba la fuente, estaba el altar de bronce, luego estaba la fuente. Eso es una oración. Porque cuando usted y yo nos vamos delante de la presencia de Dios, primero le tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y luego decirle a Dios: lávame con tu sangre, límpiame, purifícame, santifícame, para que así mi vida sea agradable delante de ti. Es una oración que Dios está estableciendo. También juntamente, el tabernáculo tiene muchos significados. Pero uno de los significados que tiene también es la oración. Es como ser guiado por la presencia de Dios. Porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, y eso era el tabernáculo en aquellos tiempos. Que adoramos a Dios, pero ahora somos usted y yo. Este estuche que está aquí es el tabernáculo de Dios hoy en día. Ese
iglesia es el tabernáculo de Dios hoy en día. Por eso es que es necesario que seamos limpiados como sacerdotes de Dios que somos. Te adoramos, Dios. Alma mía, alaba tu nombre. Dice la Biblia. Dijo Cristo, como que ya todo terminado. Tranquilo. Yo los amo como quiero. Amén. Dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Por eso que es necesario que usted y yo busquemos que nos limpiemos, que busquemos que vivamos una vida agradable delante de Dios. Porque no se trata de que cuánto Dios te puede usar. Dios siempre va a respaldar su palabra. Te adoramos, Dios. O no lo vemos en la Biblia completa. Le voy a dar un ejemplo. Y no lo tenía aquí. Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña y va a salir agua. Dios le dijo: ándale. Moisés no le habló. Moisés le pegó y como quiera salió agua, dándonos a entender que Dios va a respaldar su palabra. Porque Dios le dijo que de aquella peña iba a salir agua. Y él no hizo exactamente como Dios le dijo. Pero ¿qué pasó? ¿Entró a la tierra prometida? No entró. Te adoramos, Dios. Tengamos cuidado que por querer hacer cosas, quizás no a la manera exacta como Dios nos manda, y aunque quizás nos salgan, cuidado y no entre a la tierra prometida. Te adoramos, Dios. Cuidado y no entremos. Por eso que es necesario que guardemos la palabra. Cristo dijo: si permanecéis en mí, o sea, si mi palabra permanece en usted. Te adoramos, Dios. Porque así como los pámpanos no pueden llevar fruto por sí solos si no permanecen en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en Jesús. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer. Te adoramos, Dios, aleluya. Por eso que es necesario que entendamos esto, amado hermano. Que entendamos que tenemos que permanecer en Dios, permanecer en su palabra. Te adoramos, Dios. Porque es la única manera que vamos a poder agradarle a Dios. Es la única manera. Te adoramos, Dios. Volvamos a Lucas. Este es el último punto que vamos a tocar. Dice: el que en mí no permanece, versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Te adoramos, Dios. Aquel pámpano que no lleva fruto va a ser cortado. Y cuando sea cortado, va a ser recogido y va a ser echado en el fuego y arde. Y yo no sé si usted, amado hermano, quiere pasar por eso, pero yo no quiero pasar por eso. Pero es necesario que para usted y yo no pasar por eso, que no nos corten y que seamos echados en el fuego ardente, es necesario que busquemos santificarnos, que busquemos limpiarnos delante de Dios, que estemos limpios delante de Dios, que nuestras vidas a Dios le agraden. Es una necesidad que tenemos. Te adoramos, Dios. Y esto no es algo de que quizá el pastor lo estableció, de que Moisés lo estableció, de que un hombre lo estableció. Dios dijo: sé santo porque yo soy santo. Dios requiere que seamos limpios para poder acercarnos a Él. Inclinemos nuestro nombre. Te adoramos, Dios.